Samsung S23 FE no enciende, así que acompáñame a repararlo. Bueno muchachos, tenemos este Samsung S23 FE que pues nos lo ha traído un cliente. Ya es un equipo que parece ser que han intervenido bastante y vamos a ver si lo podemos recuperar. Entonces lo primero que vamos a hacer es una buena inspección visual para ver el estado del equipo. Según el cliente me dice que ha sido bastante trabajado y bueno, por lo que vemos sí no tiene blindaje. Entonces vamos a pasar al microscopio para hacer una pequeña inspección. El cliente me dice que no enciende, pero que a la hora de conectar el cargador el equipo sí bota la animación de carga. Bueno, aunque esto se ve bastante terrible. Vamos a ver. Por acá tiene una pequeña cicatriz y es bastante importante el circuito. Esa es la RAM y vemos que está afectada aquí en esta zona. Por acá también parece ser que le quitaron un condensador y quitando el condensador astillaron este circuito integrado. Bueno, entonces esperemos que esto se puede... Bueno, si es la RAM, solamente se puede recuperar y este circuito también se puede recuperar. Aunque aquí se ve tocadito lo que es el procesador, pero no creo que sea algo como tan grave para que no tenga solución. Listo. Entonces vamos a probar el equipo y vamos a revisar el comportamiento del equipo. El cliente me dice que se le conecta el cargador y sale la animación. Sí sale la animación en lo que es el equipo. Tenemos la animación, pero bueno, está haciendo algo. Eso es importante, no está totalmente apagado. Entonces ya verificamos parte del comportamiento del equipo. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el equipo a la fuente para verificar el comportamiento que tiene a la hora de darle la tecla de power o haciendo la verificación que el equipo no tenga cortos iniciales. Así que bueno, aquí tenemos un flexor. Vamos a ubicar el positivo. Positivo creo que nos toca así. Fuente 4.2 volts. Apagar la fuente mientras conectamos. Conecto. Y bueno, hay un comportamiento muy extraño. No sé si lo notaron allá. Miren que el equipo está consumiendo todo lo que la fuente da. Ya eso me da un indicio de la falla que tiene el dispositivo. Yo creería que esta sería la falla inicial del equipo, pero sucede que a veces como no sabemos realizar un protocolo de diagnóstico, esto nos lleva a cometer errores y de pronto a causar daños que el equipo no tiene y ya complicar la reparación. Miren que aunque es un equipo que tenga interposer, vamos a tratar de reparar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos un consumo total a la fuente. Vamos a verificar con nuestra guía qué debemos hacer en este tipo de casos. Aquí podemos ver que cuando nosotros tenemos un problema en primera etapa, vamos a conocer un poco sobre lo que son las líneas principales. Debemos conocer que estas líneas son fundamentales para el funcionamiento básico del celular. A través de ellas se transfiere esa energía que el dispositivo necesita o mi PMI principal o los PMI principal necesitan para que a la hora que yo le dé power case o la tecla de botón de encendido, él pueda distribuir ese voltaje a los circuitos importantes como procesador, memoria RAM y el equipo pueda encender. Estas líneas principales se denominan líneas principales porque ellas no necesitan la tecla de power para que haya voltaje a través de ellas. Entonces es como una característica que tienen estas líneas. ¿Qué sucede? Que siempre cuando yo tengo un problema en esta etapa principal, el equipo siempre presentará un consumo inicial, sea bajo o sea alto. ¿Y cuáles son las líneas que yo debo ubicar? Esas líneas van a variar según el tipo de procesador que use el equipo, sea High Silicon, sea Exynos, sea MTK o SPD o sea Qualcomm, pero estas serían las tres líneas que yo debo ubicar con el plano y medirlas para saber en cuál de ellas tengo el problema. Listo muchachos, entonces miren que tengo el conector de la batería, es una línea, tengo el conector o la línea que viene de mi puerto de carga, tengo la otra y tengo la tercera que sale a través de la bobina de mi IFPMI que alimenta al PMI principal, a circuitos de radiofrecuencia, al circuito de alimentación de lo que es la parte de backlight de mi equipo, amplificador de audio y algunos LDO. Entonces podemos ver que son líneas fundamentales en lo que es el proceso de encendido. Esto aplica para cualquier equipo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el protocolo de diagnóstico? Según el tipo de comportamiento que yo tengo en fuente. Miren que tengo un comportamiento acá que dice consumo total. Todo lo que mi fuente da lo está consumiendo a la hora de conectar el equipo. Tengo otro consumo que es un consumo inicial, pero es un consumo bajo. Y tengo el tercer consumo que es un consumo total, pero miren cómo el voltaje cae. Ya no tengo los 4.2 o 3.8, sino que cada 0.040. Entonces nosotros debemos analizar cuál es el tipo de consumo que nos estamos enfrentando para saber cuál es el área y los componentes que me pueden causar ese problema. El consumo que tenemos se asocia más a que el voltaje no cae como tal, pero el consumo en lo que es amperaje en mi fuente sí es total. Esto me lleva a aplicar un protocolo y ese protocolo me va a llevar a identificar
el sector donde yo tengo el problema. Cuando yo tengo este primer caso, ¿sí? O este primer consumo, si el consumo es alto, estos podría sugerir que hay una falla en la línea que conecta la batería, ese recorrido desde la batería hasta mi IF-PMIC. Listo. Ese conector de batería hasta mi IF, ese recorrido de la línea hasta ese circuito tiene un problema. Entonces yo podría decir que es algún componente conectado a esa línea o el mismo IF-PMIC en corto. Voy a empezar a desconfiar de ellos. ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta, muchachos? Tenemos un comportamiento, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Tenemos circuito IF, tenemos conector de batería, tenemos puerto de carga y tenemos la salida por la bobina. Vamos a ponerle L. Entonces tengo más, menos y aquí tengo puerto de carga. Ahí me entiende. Ese recorrido y esa línea llegan a lo que es el IF-PMIC, ¿cierto? Esa línea posiblemente tenga componentes conectados a ella que me puedan generar un corto o un consumo total. Pueden ser esos componentes o puede ser el mismo IF-PMIC. ¿Cómo yo voy a verificar si la línea está en buen estado? Bueno, esas líneas en escala de diodo deben tener una medida que yo puedo utilizar referencial para identificar si ahí tengo el problema. Y esa medida va a variar de 0.300 a 0.600. Listo. Entonces voy a medir para verificar esa línea del conector de la batería si califica para estar en ese rango. Si no, yo sé que en esa línea tengo el problema y voy a inyectar y verificar quién me puede calentar. Recuerden, puede ser algún componente conectado a ella o el mismo IF-PMIC causándome el problema. Así que bueno, vamos a ir al plano esquemático. Hoy vamos a usar una herramienta pues que en dispositivos de esta característica gama alta tiene mucha más información, que es la ZXW. Voy a ubicar Samsung Galaxy y vamos a ubicar este modelo que es el S23 FE. Abrimos, cargamos la información y aquí podemos verificar. Aquí tenemos el conector de la batería, tenemos el lado positivo y vemos que esa línea, vamos a ver el recorrido que tiene. Miren que ya aquí pasa adentro de las caras porque son dos placas soldadas. Entonces vamos a seleccionar. Veo que entra aquí. Hay dos condensadores. Aquí hay otro componente, una resistencia. Toco la resistencia, verifico otros condensadores y vamos a ver hacia dónde va. Ya vuelve y miren que aquí ya entra a mi IF-PMIC. Listo, que es este circuito. Entonces lo que voy a hacer es medir aquí en el conector de la batería la caída de tensión de esa línea. Vamos rápidamente a medir la caída de tensión de esa línea. Listo, miren que podemos notar que al medirla tenemos prácticamente la línea totalmente aterrizada. Eso me dice que el material sí es efectivo. Por el comportamiento pudimos identificar la línea exacta que tiene el problema y obviamente haciendo la medida confirmamos para poder trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a inyectarle el conector de la batería y ojalá me caliente por acá en alguna de estas zonas y pues no tengamos que abrir. Pero miren cómo nosotros podemos realizar un protocolo efectivo y probar, porque la mayoría dice, ay no, esto tiene dos tarjetas, una soldada encima de otra, ya no las puedo trabajar. Así que mejor lo entrego al cliente y no me enredo. Pero puede ser que la falla esté en realidad por este sector y nosotros no tengamos que desarmar o abrir el equipo como tal o separar las caras para tener que realizar la reparación. Entonces apago mi fuente de alimentación, voy a conectar el equipo. Creo que voy a bajarle un poquitico al voltaje. Vamos a bajarle en 2.3. Miren, en este caso voy a usar un poquitico como de líquido aquí con el que uso para limpiar, para que me ayude de pronto a identificar. Bueno, el consumo es muy bajo, voy a subirle un poquito más. Y miren que acá me está calentando el circuito que está roto. A ver si se dieron cuenta. Lo bueno es que el IF no me está calentando. Vamos a verificar por qué ese circuito es el que está calentando. Miren que aquí nos está calentando directamente ese circuito. Entonces lo que vamos a hacer es pasemos aquí a la computadora y vamos a investigar qué es lo que sucede ahí. Verificamos el recorrido. Listo, tenemos la línea. Vamos a la otra cara. Vemos que aquí llega a este diodo, este condensador. Vamos a ver, aquí toca estas resistencias, condensador, condensador. Y llega un par de resistencias más. Vamos a tocarle y vamos a verificar hacia dónde van. Listo, bien. Toco la otra resistencia. Verificamos hacia dónde va. Bueno, esa ya pasa aquí. Parece como un transistor, un diodo. Listo. Seguimos verificando por acá. Por aquí sé que llega y listo. Entonces miren que aquí entra el circuito.
la línea, ¿sí? Porque aquí pasa, llega a la resistencia, pasa a la resistencia que vimos ahora, llega al IF y también llega a este circuito integrado. Entonces lo que voy a hacer es bajar este circuito integrado y verificar si la línea vuelve a su normalidad. Así que bueno, pasemos al micro y vamos a ver si empezamos con esta reparación, muchachos. Listo, muchachos. Entonces ahí ya retiramos el circuito integrado y ahí podemos, creo que hacer una prueba. Así lo que vamos a hacer, lo más rápido que podemos hacer aquí es medir la caída de tensión de la línea. Vamos a verificar si ya la caída de tensión se fue a su estado normal. Mido y tiene una caída de tensión de 0.490, que eso es muy bueno. Conecto el equipo a la fuente y verifico a ver si el equipo todavía presenta consumo. Conecto el equipo a la fuente y enciendo mi fuente de alimentación ahí para que la vean. Y el equipo tiene un comportamiento, podríamos decir que normal. Ahora, vamos a tratar de encenderlo sin el circuito a ver si el equipo hace algo. Power por un segundo, un consumo normal, listo, bien, presiono. Samsung, vamos a esperar a ver si el equipo inicia. Listo, ahí se está reiniciando, puede ser que sea por el cable o por la fuente. Voy a verificar el estado de la batería. Como puede ser por lo mismo que la RAM está pues bastante deteriorada. Esperemos que no nos toque reemplazarla. Mido la batería. Listo, midiendo nos damos cuenta que tiene 3.8, tiene carga. Vamos a conectarla, vamos a verificar. Damos power, Samsung. Listo, el equipo presenta un reinicio. Eso posiblemente es por el problema de RAM que pues se le ve al equipo que tiene un golpe de pronto hecho por el Dremel. Entonces aquí lo que nos va a tocar es una reparación que puede ser sencilla. Por un mal proceso de diagnóstico puede complicarse un poco. Entonces voy a instalar el circuito que le falta. Voy a bajar la RAM, voy a ver si tengo una, instalo otra y vamos a ver si este equipo lo podemos recuperar. Bueno, muchachos, aquí ya hicimos la instalación de la RAM, hicimos el cambio, el equipo tenía un problema ahí de reinicio, vemos que la RAM pues estaba bastante maltratada aquí en este borde, prácticamente ya había llegado a sus puntos de conexión. ¿Qué es lo que sucede?
Este equipo sin ese circuito va a trabajar, ya que podríamos decir que es un circuito de protección que ayuda también a lo que es la configuración de carga súper rápida de estos dispositivos, la carga 9 voltios que trae. Eso quiere decir que el equipo por lo menos me va a cargar carga rápida estándar sin él y debería encender ya. Listo. Ya después lo buscaremos, muchachos, porque estuve buscando en las tarjetas donantes y no lo tengo, pero vamos a verificar que ya el equipo encienda y esté reparado y poder verificar que el protocolo de diagnóstico que tenemos fue efectivo. Y miren lo importante, muchachos, de llevar un paso a paso, ya que eso nos va a evitar a cometer errores, de pronto maltratar equipos en áreas en los que de pronto no tiene problemas y de pronto le sumemos daños al mismo equipo. Y miren que se pueden reparar este tipo de teléfonos dejando un buen ingreso, porque en realidad cobre casi, podría decir como 160, podría como $130 por la reparación de este equipo. Y es un equipo que trae interposer, pero mire que no hubo necesidad de abrirlo para poder reparar este equipo. Así que vamos a probar y vamos a ver cómo nos fue con la reparación. Bueno, muchachos, aquí ya tenemos el equipo funcional y espero que este pequeño video les pueda servir. Y recuerden que llevar un protocolo y conocer el funcionamiento y poder sectorizar la falla es fundamental para nosotros poder tener reparaciones efectivas. Así que bendiciones a todos.